Muy buenas familias, aquí estamos con no una, ni dos, ni tres, sino cuatro oraciones simples en griego. Hoy tenemos una sección, una sesión intensiva. La primera oración la tenemos aquí delante. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es encontrar los verbos. Si no encontráis, en este caso, el verbo, porque son oraciones simples, si no lo encontráis, no os agobiéis. Simplemente continuad con la morfología y el verbo, de alguna forma u otra, saldrá. Primera del verbo, que además es la primera palabra de la frase, por tanto, de una forma u otra, tenéis que encontraros con él. Es fainete, si atendemos a la desinencia, ete. Ete es una desinencia primaria, es decir, de presente o de futuro, de presente en este caso, de segunda del plural, del presente, de indicativo, activo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es encontrar el verbo. Para ello tomamos nuestra raíz y añadimos la desinencia de primera del singular del presente, que es omega. Encontramos el verbo faino, que tiene múltiples significados, luego vemos con cuál nos quedamos, ¿no? Una vez hecho esto, el siguiente paso es la morfología de toda la oración. Nomus, desinencia us, es un acusativo plural, posiblemente de la segunda, y en el diccionario tomo mi raíz y busco nom más la desinencia de nominativo de la segunda. Nomos, ley, norma. Neas, busco mi desinencia alfa sigma, de acusativo plural también, y busco mi enunciado, que va a ser, en este caso, neos, porque esta palabra es un adjetivo. Es un adjetivo, neos, neaneon, significa nuevo, y necesita un sustantivo para sobrevivir, con el cual concuerda. Ya tenemos un acusativo plural justo al lado, por tanto estas dos palabras van a ir juntas. Tois es un artículo en dativo plural, y politais es un dativo plural por su desinencia alfa y iota sigma, por tanto va todo junto, ¿cierto? El artículo va siempre junto a la palabra a la que articula, nunca mejor dicho, excepto si aquí en medio hubiese un genitivo, porque sería el complemento del nombre de la palabra siguiente, que sí sería el dativo. ¿De acuerdo? ¿Qué buscamos en el diccionario? En el diccionario tenemos que buscar nuestra raíz, y en este caso estaríamos ante un masculino de la primera declinación, polites politu, ciudadano. En es una preposición de dativo, y las dos últimas palabras, te, pole, tienen que ir juntas porque son las dos últimas que quedan, y además te es un artículo en dativo singular y polei, por su desinencia iota, es un dativo singular de la tercera. Aquí tenemos un problema grande porque poles no viene en el diccionario, pero lo que viene sí viene en el diccionario es polis. Aquí estamos ante un tema en iota de la tercera declinación. ¿De acuerdo? Revisad la morfología, recordad que siempre hay que repasar morfología. Por supuesto, preposición con dativo, complemento circunstancial. El siguiente paso es la sintaxis, el verbo faino, hacer, designar, verbo transitivo, acusativo plural, complemento directo y tois politais, complemento indirecto. Bastante sencilla. El sujeto es un sujeto gramatical u omitido, una segunda persona del plural. Ahora nos quedaría la traducción. Como el sujeto está omitido, no hace falta ponerlo. Por tanto, el primer paso sería el verbo. El siguiente sería el complemento directo. A continuación, el complemento indirecto. Y por último, el complemento circunstancial. Vamos allá. Faino, segunda del plural de un verbo que significa designar. Segunda del plural, designáis. Nomus neas, sustantivo más adjetivo. En español suele ser adjetivo más sustantivo, sin ningún tipo de problema. ¿Qué designáis? Nuevas leyes. Tois politais,
El dativo, cuando es complemento indirecto, se puede traducir por a o por para. Por tanto, designáis nuevas leyes a los ciudadanos o para los ciudadanos. Parece que queda más español el para los ciudadanos, ¿cierto? Y ya por último, una vez terminemos de traducir el dativo singular, nos quedaría el último circunstancial, en más dativo, en una preposición de dativo que significa en, polis polios significa ciudad, polis, en la ciudad. Como veis, una oración simple, bastante sencilla, que no debería ofrecernos ningún tipo de problema. Pasamos a la siguiente oración. Le echamos un vistazo tranquilamente, la leemos, la observamos y vamos a por ella, ¿no? Vámonos a por los verbos. El primer verbo que nos encontramos, una vez más, si no encontráis el verbo, hacemos la morfología directamente. El verbo con el que nos encontramos es con etimón. ¿Por qué etimón? Porque es la única palabra que puede ser un verbo. El resto de palabras no puede ser un verbo porque el enunciado no aparece. Si hiciéramos la morfología desde un principio, veríamos que este es el último recurso. La desinencia es omega ni, pero tiene además un acento contracto. ¿Qué significa este acento contracto? Que este acento proviene de una contracción de dos elementos. Un elemento va a ser parte de la raíz y otro elemento va a ser parte de la desinencia. Por tanto, si yo pongo aquí la raíz que ya conozco y yo pongo aquí la parte de la desinencia que ya conozco, solo me queda resolver qué ha resultado en esa omega. Esa omega suele ser resultado de una alfa más una omicron. Por tanto, alfa más omicron. Tenemos una raíz o parte de la raíz etimá más una desinencia omicron ni. Vamos a la desinencia. La desinencia omicron ni es secundaria y puede ser una primera persona del singular, del imperfecto, o una tercera persona del plural del imperfecto. Vamos a teorizar, vamos a quedarnos con una tercera del plural del imperfecto de indicativo activo. Pero es que además los imperfectos se caracterizan por otra cosa, además de la desinencia. Los imperfectos se caracterizan por la presencia de un aumento. Hay dos tipos de aumento, el temporal y el silábico. El temporal, cuando empieza la raíz del verbo por vocal, es un alargamiento de esa vocal, con algunas excepciones. Bueno, aparece en el tema de morfología todo ello. No hace falta que aquí contemos la Biblia en verso. En cambio, cuando el verbo empieza por consonante, tenemos un aumento silábico. El aumento silábico es el añadido de una épsilon al principio del verbo. Y aquí tenemos una épsilon maravillosa. Por tanto, este verbo, los componentes de este verbo, vamos a ponerlo aquí arriba, son el aumento más la raíz más las desinencias secundarias. Si yo elimino el aumento y elimino la desinencia secundaria, me queda únicamente la raíz. Si yo a esa raíz le añado la desinencia de primera persona del singular del presente indicativo activo, que es omega, timao, encuentro mi enunciado y lo que tengo que buscar en el diccionario. Verbo timao, que significa honrar. ¿De acuerdo? Una vez más, sencillo, si conocemos la morfología. Siguiente paso, morfología de toda la oración. Hoy es un artículo en nominativo plural y acenayoi, por su desinencia hoy, es un nominativo plural, todo junto. Tas es un artículo acusativo plural. ¿Significa esto que autón es un acusativo plural? No corramos tanto. Antes de nada tenemos que pensar. Es importante en el griego pensar las cosas antes de hacerlas. Pensemos en autón, desinencia omega ni. Esa desinencia es de genitivo plural. Y me preguntaré, ¿qué demonios hace un genitivo plural ahí si el artículo es de acusativo? Y es una muy buena pregunta. Hace 5 minutos os he dicho que el artículo suele ir al lado de la palabra a la que acompaña, excepto si entre la palabra y el artículo hay un genitivo complemento del nombre.
Este es el genitivo. Y además, si nos fijamos en la siguiente palabra, meteras, desinencia alfa sigma, de acusativo plural. Por tanto, tas meteras van a ir juntos y autón va a ser su complemento. ¿Qué tenemos que buscar en cada una de estas palabras? Acenaioi, como es de la segunda, acenaios, el nominativo singular. Autón, como es de la segunda o de la primera, autos o auté o autá. ¿Cómo sabemos cuál de las tres es? Porque solo una va a venir en el diccionario. En este caso, autos. Y por último, meteras, le quito la desinencia y pienso, ¿de qué declinación puede ser? Puede ser de la primera. Habría que buscar metere o metera, pero también puede ser de la tercera. Los temas en líquida, recordad, se caracterizan porque la sigma del nominativo, al chocar con la consonante líquida, que es la ro, desaparece. Y esa desaparición provoca el alargamiento compensatorio de la vocal justo antes. El problema es que la vocal ya es larga, es decir, la vocal es una eta, y una eta no puede alargar a nada más que no sea una eta. Por tanto, la palabra se quedaría tal cual, meter. Si buscamos en el diccionario vemos que las dos primeras no aparecen y que meter sí aparece y significa madre. Seguimos adelante. Kai es una conjunción nexo. Mi pregunta, ¿ese Kai une oraciones o une sintagmas? No puede unir oraciones porque por cada oración tiene que haber un verbo. Tiene que unir sintagmas obligatoriamente o palabras. Y recordad que cuando une sintagmas, el Kai une siempre cosas iguales, es decir, en el mismo caso. Por tanto, tempatrida, que es lo último que nos queda, tiene que ir junto porque ten es un artículo, necesita una palabra con la que ir siempre. Tempatrida va a ser un acusativo, en este caso singular. ¿Cómo puede ser un acusativo singular con la desinencia alfa? Pues muy buena pregunta, porque si vemos esto, lo primero que pensamos es que esta palabra es de la primera, pero esta palabra no es de la primera, esta palabra es de la segunda. Recordemos, desinencia de acusativo singular de la tercera, perdón, he dicho de la segunda, de la tercera, desinencia de acusativo singular de la tercera. Si fuese de la segunda sería neutro, plural, pero no puede ser neutro plural porque nuestro artículo ya nos está diciendo el caso. Por tanto, esto es un acusativo singular de la tercera. Si yo cojo mi raíz y le añado la desinencia de nominativo de la tercera, vemos el choque. Tenemos un tema en dental y la dental ante la S desaparece. Por tanto, nos quedaría patris. Buscamos patris y encontramos patris patridos, que significa patria. Bien, una vez hemos hecho la morfología, nos queda hacer la sintaxis. El verbo está en plural, aquí tenemos un nominativo plural, por tanto no nos complicamos mucho la vida. Sujeto. El genitivo plural es el complemento del nombre, el cual está dentro del acusativo plural, que será un complemento directo. Pero el kai tempatrida también está incluido en el complemento directo. Por lo tanto, tenemos un complemento gigante. Tenemos que traducir. Empezamos traduciendo el sujeto, que en este caso sí está explícito. El siguiente paso es el verbo. Y una vez hecho el verbo, el complemento directo gigante que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cómo sería la traducción? Pues la traducción empezamos con el sujeto, ¿no? Los atenienses etimón, el verbo timao, que significa honrar. Tercera del plural del imperfecto del verbo honrar en español. Honraban. Y ahora el complemento directo. Tas meteras autón literalmente significa a las madres de estos. Cuando autón está ahí designando al propio sujeto, porque se refiere a las madres del sujeto, no traducimos por las madres de ellos mismos, sino como si fuese un posesivo. Honraban a sus madres kai y tempatrida, a la patria.
Como veis, otra oración bastante simple y si se sigue el sistema no hay ningún tipo de problema. Pasamos a la siguiente oración. Le echamos un vistazo tranquilamente. Vemos que la primera palabra puede ser un poco complicada, ¿cierto? Y buscamos los verbos. La única cosa que puede ser aquí un verbo es la última palabra. Como veis, los verbos suelen estar en los extremos de las oraciones, ¿cierto? Edidasques. Edidasques, si observamos la desinencia de epsilon sigma, es una desinencia secundaria, es decir, de imperfecto, de segunda del singular. El imperfecto ya podemos analizarlo solo por la desinencia. Imperfecto indicativo activo, porque si fuese un presente, la desinencia de segunda es eis. Y es importante saber estas cosas, ¿cierto? Pero el imperfecto además se caracteriza por la presencia de aumento. Recordemos, aumento temporal si el verbo empieza por vocal, alargamiento de la vocal inicial de la raíz del verbo, y aumento silábico si el verbo empieza por consonante, se le añade una épsilon. Aquí tenemos una épsilon que tiene toda la pinta que va a ser un aumento silábico. Por tanto, para encontrar este verbo y confirmar mi teoría, tengo que buscar mi raíz y añadirle la desinencia de primera persona del singular del presente indicativo activo, que es omega. Verbo didasco, que significa enseñar. Ya tenemos nuestro verbo. El siguiente paso es hacer la morfología de todo. Sí, es una palabra, podemos considerarla irregular, ¿no? O una declinación bastante extraña, que hay que sabérsela de memoria. Sí, es un pronombre personal de segunda persona del singular en el caso nominativo. ¿De acuerdo? Grammatiken, y significa tú, evidentemente, como el pronombre español, ¿no? Grammatiken, desinencia eta ni, de acusativo singular de la primera. ¿Qué habría que buscar? Pongo mi raíz y añado la desinencia de nominativo singular. Eta. Siguiente paso, en es una preposición de dativo. Te es un dativo singular. Y si yo corriese, diría preposición de dativo y artículo. Lo de al lado tiene que ser también dativo, ¿verdad? Pues no, porque tenemos aquí dos artículos juntos. Y esto a nosotros nos tiene que hacer sospechar. Porque recordad, ¿qué hay justo después de un artículo? La palabra a la que acompaña ese artículo, a menos que entre la palabra y el artículo haya un genitivo complemento del nombre. Y tú es un genitivo, pero es que grammaticú también, y posiblemente vayan juntos, ¿verdad? Genitivo singular, complemento del nombre. Y oikia sí que es un dativo singular. Por tanto, te oikia va a ir junto y en medio tu gramaticú. Si hacemos la sintaxis, ya hemos acabado la morfología, siguiente paso es la sintaxis. Sí, segunda persona del singular, mismo número que el verbo, misma persona que el verbo, función sintáctica de sujeto. Grammatiken, complemento directo. Enteoikia, con el complemento del nombre dentro, complemento circunstancial. Ya hemos hecho la sintaxis, siguiente paso es la traducción. Por supuesto, siempre siguiendo el mismo esquema. Sujeto, verbo, complemento directo y complemento circunstancial junto a él el complemento del nombre, ¿cierto? Pues empezamos a traducir. El sujeto es tú, edidasques, segundo del singular del imperfecto, que significa enseñar. Tú enseñabas. El siguiente paso es el complemento directo. Grammatiken, que significa gramática. Tú enseñabas gramática. Y por último, el complemento circunstancial. Enteoikia, oikia significa casa. En la casa. Y por último, el genitivo singular, que se traduce por de más la palabra. Grammaticu,
del gramático o también del profesor de gramática. Una vez más, una oración simple si seguimos las instrucciones que nos da el sistema. Y ya, por último, por último, llegamos al final. Tenemos una tercera frase con un par de signos de puntuación ahí extraños, ¿verdad? Y tenemos que buscar el verbo. El verbo, podríamos pensar que es himeis, pero hay que saber morfología y saber que eso no es un verbo, sino que es un pronombre. Y la única opción que nos queda, además está al final, es pseudo. Si atendemos a su desinencia omicron ni, es una desinencia secundaria, por tanto de imperfecto, de tercera del plural, que además tiene un aumento. Por tanto, confirmamos que es un imperfecto. La raíz del verbo es pseud y habría que buscar pseudo, ¿de acuerdo? Hay aquí una errata de la frase. Estoy parado porque estoy pensando. Hay una errata de en la frase. Vamos a tratar este verbo a la hora de traducirlo como si fuera una segunda del plural, ¿de acuerdo? Pero morfológicamente es una tercera. La errata de la frase es que himeis es un pronombre de segunda persona en caso nominativo plural. Y claro, esto va a ser el sujeto del verbo principal, pero el verbo principal está en tercera. Es imposible que el sujeto sea un pronombre en segunda del plural y el verbo esté en tercera del plural, ¿verdad? No habría una concordancia en persona. Así que ya hemos hecho la primera parte de la morfología del resto de la frase. Seguimos con la morfología. Hoi es un artículo nominativo plural que va a ir junto a politikoi. Politikoi, desinencia omicron iota, por tanto habría que buscar en el diccionario por la segunda declinación, habría que buscar politikos, que significa político. Por tanto, esto tiene que ser obligatoriamente un nominativo plural. Ya veremos qué hacemos con esos dos nominativos, ¿cierto? Y por último, artículo más palabras, desinencia del fascisma. Tus es un artículo acusativo plural y la desinencia también es de acusativo plural. Por tanto, blanco y en botella, ¿verdad? ¿Sobre qué buscamos en el diccionario? Nos viene polites. Mucha gente puede pensar que politas puede ser un genitivo singular, pero habría que buscar en el diccionario polita, politas, y esa palabra no existe. Por tanto, al no existir, no puede ser que sea un genitivo singular. Hacemos la sintaxis. Himeis, sujeto, hoi politikoi. ¿Qué hacemos con esto? Hay pistas, está entre comas, y podríamos pensar que esto es una frase, porque está entre comas, ¿verdad? Pero no hay verbo. Y además, si os dais cuenta, hay una concordancia en género, número y caso justo con lo anterior. Y cuando esas tres condiciones se dan, ante lo que estamos es ante una aposición. Y por último, tus politas es un complemento directo. El verbo pseudo significa engañar. Por tanto, necesita un complemento directo, engañar a alguien. A la hora de hacer la traducción, seguimos el esquema de siempre. La aposición se considera complemento del sujeto. Por tanto, sujeto, entre comas, la aposición, el verbo y por último el complemento directo. Traducimos pues, himeis, vosotros, aposición, entre comas, los políticos, verbo, tiene que analizarse como segunda del plural. Recordemos que aquí hay una pequeña errata. Engañar en segunda del plural del imperfecto. Engañabais.
tus bolitas a los ciudadanos. ¿Qué tendría que poner aquí para solucionar la errata? Ya que vamos a aprender un poco de morfología, ¿verdad? Si yo quiero una segunda del plural, del imperfecto, por supuesto tengo que tener mi aumento, por supuesto tengo que tener mi raíz, y ahora necesito la desinencia secundaria de segunda del plural, que es este, coincide con la primaria. Tendría que poner esto, pero se nos ha ido ahí una palabra que no tenía que ser. Y ya está, estas son, efectivamente, ya está, aquí tenemos en blanco, estas son las 4 frases que hemos hecho hoy. Recordad siempre repasad morfología y nos vemos el próximo día. Abrazos digitales, hasta luego.